A ver, la idea es tener unas pinceladas y tener muy claro que si hay dificultades concretas, con quien debemos de hablar es con los profesionales que tratan a nuestros hijos. También podéis llamar al BADA y os responderemos todas las dudas que tengáis, pero las dudas concretas sobre esos días, si tenéis cita en los próximos días con los profesionales que tratan a vuestros hijos, lo mejor sería que les pudierais preguntar también a ellos directamente, que no tendrán ningún problema en trabajarlo. Bueno, antes de comenzar, la pregunta más importante. ¿La familia con la que os vais a juntar en Navidad es conocedora del problema de vuestro hijo o de vuestra hija? Si no lo es, lo dejamos anclado. Y si lo es, el que lo sepan os resulta más tranquilizador o os da más problemas. Si os resulta tranquilizador porque el hecho de que lo sepan os facilita el poder hablar con ellos, que vuestro hijo se sienta más cómodo, perfecto. Pero a veces os puede incomodar porque lo saben pero no lo saben manejar y pueden estar más vigilantes, los podéis notar como que le hacen preguntas más inadecuadas y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Si lo saben o no lo saben y si lo saben, si es más tranquilizador o os incomoda más. Vale. Y lo siguiente es, si nos incomoda y no lo saben y nuestro hijo o nuestra hija, que sé que también hay afectados escuchándonos, no quiere que se lo comuniquemos al resto de la familia, tendremos que colocar en la balanza qué es más importante, reunirnos con la familia extensa o el estar tranquilos en casa ese día o esos días en concreto con nuestros hijos. Y no hay una respuesta acertada. La respuesta la tenéis vosotros en vuestra casa y solo vosotros sabéis qué es lo más acertado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablarlo con nuestra pareja. Lo decidís los padres, lo habláis y a partir de ahí os sentáis con la persona afectada y lo comentáis. Pero es muy importante que primero lo dialogáis vosotros. ¿Por qué? Porque si no entramos en conflicto directamente os surgen muchas dudas que previamente como padres podremos haber resuelto. En los cursos de orientación familiar, una de las cosas que os digo, que os indico, es que cuando una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, le cuesta mucho tomar decisiones. No es que no quiera que la persona afectada se incorpore en la decisión de participar o no en las cenas familiares de Navidad, sino que como le va a costar mucho tomar determinadas decisiones, es importante que previamente la base la tengáis clara los padres, para luego facilitar el qué en concreto tenemos que decidir con la persona afectada. Vale. Estas fechas, a ver, las tenemos como ya desde octubre, noviembre, yo creo que incluso desde el principio de curso es como una fecha que deseamos que llegue. Primero, porque si los chavales están estudiando, nosotros trabajando, son momentos de descanso. Y entonces estamos deseando que lleguen las Navidades. Se preparan con mucha anticipación, la compra de regalos, escoger los menús, el decorar la casa. Y todo ello se puede hacer con mucha ilusión o puede generar una dificultad. No todo el mundo vive estas fechas con ilusión. Y dependiendo también de en qué momento estemos, si hemos perdido a alguien hace poco, también puede resultar un momento de dolor. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, que no para todo el mundo es felicidad. Bueno, por lo tanto, habrá personas que lo vivan con mucha ilusión y personas que no, que lo vivan como una cena más, que les resulte complicado juntarse con familia extensa, que sean momentos en los que como te juntas una vez al año porque no hay trato con determinada familia, sean momentos de tensión o no, o sean momentos maravillosos que estéis deseando que lleguen. Pero también hay que tener en cuenta que si la persona afectada está en un momento en el que las conductas que tiene con la comida son muy llamativas o pueden ser muy visibles o entran en conflicto constantemente en las comidas habituales vuestras, puede ser un momento que estéis viviendo con temor. Y esto hay que prepararlo y hay que hacerle frente. Os he puesto algunos ejemplos con nombres ficticios, por supuesto,
de las últimas valoraciones que me han podido dar los afectados cuando vienen aquí y hablamos sobre ese tema. Porque estas últimas semanas, con todos los pacientes que vienen aquí, estoy tratando de trabajar y de anticipar y de prepararles a nivel individual también estos aspectos. Entonces, ¿qué me pueden decir? Lourdes, por ejemplo, ¿cómo lo va a vivir ella? Pues ella dice que lo vive con angustia, que tiene miedo a engordar. No disfrutas ni dejas disfrutar a tu familia, y eso es algo que también les incomoda mucho, porque tampoco quieren que lo paséis mal, pero no pueden evitar estar sufriendo ellas. Y con la familia se vuelven agresivas, están más contestonas, están, como digo yo, ¿no?, con las púas colocadas ya dispuestas a saltar en cualquier momento, pero porque ellas también lo viven y ellos con mucho temor. Carolina, con mucho miedo, es un infierno, cuentan las horas que quedan antes de la comida. Rodri, puede ser un reto, es una prueba difícil para ellos. Si estás muy enfermo, la obsesión por la comida borra todo lo demás y no son capaces de disfrutar. Me decía la semana pasada uno de los chicos que vienen a Arvada. Blanca, con miedo a las comidas en familia, sientes que te pondrán más comida que al resto, que te mirarán, que te controlarán. Y María, ver tanta comida y tener que escoger la ropa que se tienen que vestir, con la que se tienen que vestir, valorar quién lo sabe y quién no de la familia, lo viven como algo horrible. Bueno, ¿qué es, por lo tanto, así a rasgos generales, lo que más temen? 1, la experiencia previa que tienen de este tipo de eventos, lo que ha ocurrido previamente, sin la enfermedad, o incluso si ya llevan varias navidades con la enfermedad, lo que ha ocurrido otras navidades. Y las dificultades concretas que tengan en ese momento. Y la fase en la que se encuentra de la enfermedad. Porque cada uno de los afectados que tenéis en casa está en una fase y lo va a vivir de una manera determinada. De ahí que sea importante que a nivel individual esto se trabaje también en cada casa. Bueno, a ver, vamos a entender que esta celebración va a suponer una dificultad extra a la que se tiene que enfrentar una persona con un trastorno de conducta alimentaria. Mirad, en una ocasión uno de los papás con los que colaboramos en la asociación nos dijo que ellos habían descubierto que su hija en concreto tenía este trastorno en una celebración de este tipo. Habían quedado en que ella acudiese a la celebración directamente y no acudía y no la encontraban, no contestaba el teléfono y acudieron a casa. Y estaba en casa, metida dentro de la cama con mucha angustia, porque no era capaz de decirles que no se podía enfrentar a esa situación por no hacerle daño a sus padres, pero tampoco era capaz de levantarse de la cama. Entonces se había metido, como decimos los profesionales, en la cueva, intentando que las horas pasasen y no se diesen cuenta de que ella no estaba. Pero claro, ¿cómo nos iban a dar cuenta de que faltaba un miembro importante en esa celebración? Y fue entonces cuando les pudo decir lo que para ella suponía y que tenía un trastorno de conducta alimentaria, y cuando pudieron ponerse en marcha en el tratamiento. En segundo lugar, pueden temer ya en la misma celebración las miradas del resto de la familia. Si come o no come, qué dificultad tienen, si hace mucho que no les ven, si ha perdido mucho peso o no, si ha recuperado peso y ya está en normopeso, cómo va a responder esa familia al verle en esa situación. Esta mañana estaba hablando con una de las pacientes que tenemos en estos momentos trabajando fuera y que hacemos consulta online, y había tenido una pequeña recaída porque ha estado 5 meses fuera y tiene miedo de cómo vaya a responder su familia ante el cambio físico que ella cree que se ha producido. Yo no he notado ningún cambio físico durante las sesiones que hemos tenido online y ella no es capaz de objetivar, y además me lo ha dicho así, si realmente existe un cambio físico o no. Es verdad que la alimentación ha variado, que el horario de las comidas ha variado y que eso le ha podido desorganizar. Pero tiene tanto miedo a cómo vaya a responder la familia, tanto sus padres como la extensa, abuelos, tíos, primos, a si se ha producido un cambio o no, que esa pequeña recaída la hemos tenido que trabajar hoy. Entonces tienen mucho miedo a qué les van a decir,
a si se van a sentir vigilados o no, al qué va a ocurrir. Si ellos no tienen ningún inconveniente en que lo sepa el resto de la familia, sí que es bueno hablarlo de antemano. Una llamada o un café en el que poder hablar con la familia con la que nos vamos a reunir explicándoles cómo se tiene que, en principio, comportar en estos momentos. No hablarles de comida, no hablarles de su aspecto, no ofrecerles, no decirles come más o no comas tanto. Simplemente hablar de otras cosas, como antes, como se celebraba antes. Cenamos, comemos, retiramos la comida y nos ponemos a charlar. Y preguntamos cómo estamos, qué ha ocurrido, incluso en estos momentos en los que puede haber más tensión, no estaría de más el incorporar juegos de mesa, si no se hace habitualmente. Retiramos la comida y para no tener que hablar o no meter la pata, pues nos llevamos un juego de mesa en el que estar hablando sobre ese juego, Pictionary, cartas, rabinos, lo que sea, pero nos evitamos el hablar de este tema en concreto y podemos distraernos todos. Y esa persona puede participar sin sentirse observada. Y esta situación, lo que he dicho, también se hace extensible sobre su aspecto, su conducta en la mesa, puede estar más tenso. Cuestiones prácticas, que son las que normalmente me pedís, ¿no? Voy a dejar un tiempo al final de la presentación para que me podáis preguntar, porque veo que estáis todos como muy calladitos, pero cuestiones prácticas. Decidir el menú con anterioridad, eso es muy importante. Los padres y la persona afectada. Si tenemos confianza en la casa a la que vamos a ir, bueno, si siempre uno lleva una cosa y otro otra, este año podemos llevarnos otras cosas que le resulten más fáciles y cómodas de comer a la persona afectada. Si a la persona afectada, y también esto es algo que suelen recomendar los profesionales de las unidades que llevan a vuestros hijos, se siente más cómoda con un primero, un segundo y un postre, podemos facilitar que haya un primero, un segundo y un postre. Y este año evitar el picoteo, por ejemplo. En el caso de una persona con anorexia, puede ser más cómodo, si el resto de la familia no lo sabe, el que haya picoteo de cara a que nadie vea como primer plato, luego sí que haya un segundo para todos. Pero como primer plato en cuestiones de anorexia les puede resultar más cómodo porque nadie sabe que ha cogido y por lo tanto no le pueden decir come más o no has comido nada. Porque si hay un primero y un segundo y se deja del primero o se deja del segundo puede haber comentarios. Pero si hay un picoteo en el tema de la anorexia y luego un segundo y un postre, puede facilitar el que no haya comentarios. Esto es la anorexia, luego daré estrategias para las personas con bulimia. Si le va a resultar más cómodo lo que hace habitualmente, lo que suele comer ese día como primero, como segundo y como postre, pues se lo llevamos. No pasa nada. Tenemos que valorar que ese día es mucho más importante estar relajados y estar todos si hemos decidido ir, que el que haya conflicto. A ver, mi hijo hasta hace poco era raro con la comida. Ahora ya, bueno, ha dado el cambio, se me ha independizado, que digo yo literalmente. El COVID nos ha venido COVID, que no ha sido COVID, pero el hecho de que mi hija tuviese un casi COVID porque había comido con otra niña que lo tenía en el cole y tuviésemos que confinarnos ha hecho que se haya independizado absolutamente de todo. Estudia solo, se organiza solo, bueno, nos ha venido estupendo. Como dice la gente, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero en este caso, también con el tema alimentario, ha mejorado muchísimo, pero hasta ahora era un poco rarete. Entonces, ¿qué hacían sus padres para evitar el conflicto esos días? Porque el resto de los días ya nos podemos ocupar de incorporar alimentos, de intentar que pruebe, de manejar esa situación. Pero esos días con personas ajenas, ¿es necesario? No. ¿Qué hacíamos? Bueno, pues lo que decidíamos llevar nosotros a esas comidas o a esas cenas eran cosas que él comía. Por ejemplo, gulas. No come huevo relleno, no come langostino, no come, no sé, pero come sus gulas, por ejemplo. Pues
incorporábamos las gulas al menú y así él en ese picoteo podía comer algo y se evitaba él que mi madre, es que este chico no come de nada, es que es muy raro, es que lo evitamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo más importante, estar cómodos y a gusto y disfrutar. Vale, otra cosa, recordar, y esto es importante, no contradice lo anterior. Evitar que el afectado o afectada participe en los preparativos de la comida, pero me refiero al momento en sí de la preparación, que esté dentro de la cocina y que discuta sobre cómo estáis elaborando la comida o qué estáis haciendo o por qué estáis echando si estáis echando aceite o por qué estáis echándole, yo qué sé, cayena a las gulas. En ese momento en concreto hay que evitar que ella o que él esté en ese instante previo, pero sí que se ha podido negociar con él el menú. Ya sabéis que una pauta general de cualquier profesional es que no puede estar en la cocina ni puede elaborar el alimento. Por lo tanto, estos días tampoco. Sí que puede ayudar a poner y quitar la mesa. Esto de los límites y de participar y de tal, ahí no me meto, pero no en elaborar el menú en concreto. Vale. Y luego prever la disposición de los comensales en la mesa. Esto es muy importante. Tienes que sentarte y que sentar a la persona afectada con alguien con el que se vaya a sentir cómodo, con alguien que en el momento en el que se sienta presionado, observado o que notéis que está impaciente, pueda con un gesto hacerle ver a la persona que tiene al lado que no se encuentra cómodo y entonces se puede ir al baño y se le puede acompañar o a otra habitación y hablarlo tranquilamente. Pero si estáis muy dispersos o si le ha tocado justo frente una persona que le observa constantemente y que le hace comentarios constantemente, pues tendremos que modificar, y esto es importante que lo preveáis con antelación, cómo nos vamos a sentar. Y no solo cómo nos vamos a sentar, sino que hoy lo comentaba con uno de los pacientes y le entraba la risa, pero no es de risa. Colocar estratégicamente la botella de vino, la botella de agua, lo que sea que pueda tapar el plato o la visión de la persona de enfrente sobre el plato de nuestros hijos, esto es muy importante. Y luego, por ejemplo, si hay alguna comida que sienten especial rechazo, esa comida en concreto se puede colocar lejos de donde está sentado. Y si es una mesa pequeñita y no se puede colocar lejos, el tema de que esté el agua delante o que haya algo delante que le tape la visión sobre ese alimento, también le va a hacer sentir más cómodo. Pero, importantísimo, no hacer de policías, olvidaros que de verdad no va a tener una recaída horrible si ese día le cuesta más o ingiere menos cantidad de la que habitualmente ingiere. Olvidaros de eso, que haga lo que pueda porque de verdad alimenta más el estar bien, el estar contento, el poder estar en familia que lo que vaya a comer ese día. Que sé que son días, pero son días, son el 24, el 25, el 31, el 1 si lo celebráis. Que si tenéis hijos adolescentes y se van por ahí, a veces ya el 1 ni se celebra, y el Día de Reyes. El resto de las Navidades podréis seguir otra vez la rutina habitual. Y luego esto es algo que os pido por favor, porque a veces lo intentáis, no os planteéis como objetivo que el afectado pruebe cosas nuevas. No os aprovechéis de las circunstancias. El hecho de que haya otras personas y que pueda que la persona se sienta con la obligación de comer un poquito más o de probar algo, no es bueno, porque luego va a haber conflicto en casa a la vuelta. Entonces no os planteéis que coma cosas nuevas. Si él quiere, perfecto, pero si no, no se lo pidáis. Por el hecho de que haya gente alrededor, de que le resulte, pues eso, que tenga que decir que sí por obligación. No lo hagáis. Y luego, con respecto a las comidas fuera de casa, como se viven con mucho estrés, y a esto me refiero a comidas en restaurantes, por ejemplo. Lo dicho, se puede valorar o mirar el menú con antelación. Esto lo hicimos la semana pasada con una afectada. Ella quería irse de comida de Navidad con sus compañeras de clase y bueno, supimos el menú con antelación
y ya ella supo lo que tenía que pedirse o lo que le apetecía pedirse y ya está. Si vais fuera, se puede perfectamente conocer el menú. Y si no ahora, además, con el tema del COVID, como todos tienen la web con los menús, y si no tenéis el código QR para poder verlo, se puede perfectamente con antelación y ellos ya van más relajados a esa comida o a esa cena. En el caso de la bulimia, como casos concretos, no ir a las comidas con el estómago vacío, alejarse de los disparadores. La mayoría de la gente tiene algún alimento que cuando empieza a comerlo no puede parar. Y entonces hay que tenerlo, lo dicho, o bien lejos o evitarlo esos días. Os he dicho antes que ahí me tocó poner en práctica algunas de las cosas que os he dicho, muchas de las cosas. En su momento mi padre tuvo un derrame cerebral muy importante y entonces se quedó que no tenía memoria inmediata. De tal manera que tenía un trastorno por atracón derivado de una enfermedad orgánica, pero tenía un trastorno por atracón. Y las primeras navidades que le permitieron salir, porque estaba ingresado en el hospital en rehabilitación, lo recuerdo, vamos, fue el día 24 y decidimos celebrarlo solo él, mi hermana, mi madre y yo, para estar en familia y evitarle, pues eso, los nervios. ¿Qué ocurrió? Que como no tenía memoria inmediata y nosotras todavía no sabíamos manejarnos con eso, nos dimos cuenta ese día, todo se aprende sobre la marcha, en la práctica, cuando comimos el primer plato, que además fue un menú muy suave, porque tampoco él podía recién salido del hospital comer determinadas cosas, en este caso era sopa, un consomé, le quitamos el cuenco de delante, ¿vale? Retiramos el primer plato, incorporamos el segundo. Y se puso muy enfadado y como una fiera, porque no le estábamos dando de comer. Al no tener memoria inmediata, cada vez que quitábamos un plato, él estaba esperando que volviese ese primer plato que él pensaba que no se había comido. Entonces descubrimos que era muy importante dejarle el primer plato, aunque hubiera restos, delante, y los nuestros también. Y durante las siguientes navidades, porque hubo más, tuvimos que hacerlo así. De hecho, al tener un trastorno por atracón, lo que ocurrió esa misma Navidad en Reyes fue que se comió el roscón de 15 personas. Celebrábamos en Reyes las Navidades toda la familia, esas Navidades no, las siguientes. Y bueno, pues compramos un roscón grande, claro. Y en el pueblo tenemos 2 pisos, entonces subíamos al primer piso una de nosotras y se quedaba alguien abajo con mi padre vigilando y le decía a mi madre, por ejemplo, Mari, ¿me puedo comer un trozo de roscón? Y mi madre, claro, comete un trocito de roscón, y le cortaba un trocito de roscón. Hacía el cambio conmigo. ¿Me puedo comer un trocito de roscón? Y claro, yo le daba un trocito de roscón. Y así lo que ocurrió fue que cuando fuimos a por el roscón había desaparecido casi íntegramente. Se puso malísimo, como podréis entender, y todos estos trucos que os digo es, 1, los dulces permanecían en Navidades o en las celebraciones de cumpleaños en la mesa el tiempo justo, es decir, nos servíamos todos, si eran turrones, el turrón que quisiéramos, 10 minutos en la mesa y esa bandeja desaparecía y lo que os he dicho antes, jugábamos a juegos de mesa. O, por ejemplo, con respecto a los disparadores, siempre en la zona en la que estaba mi padre, los alimentos que estaban al alcance de su mano eran menos calóricos. Todo, por ejemplo, cocido. Pues, langostino cocido, gamba cocida. Y el resto, lo que hacíamos era pasárnoslo entre todos. Entonces, cada uno cogía un poquito de eso y se retiraba. Y se dejaba lejos de lo que era la mesa. Alejarse el disparador, todos somos iguales, no se siente él, que esto también es muy importante, como que lo estamos haciendo porque él no tiene límite, porque él no puede parar, porque él no se puede controlar. No, todos lo hacemos del mismo modo. Y esto es importante porque, por ejemplo, si tenemos en casa una persona que se está deshabituando del alcohol, un diabético, un celíaco, ¿a que no sería un incordio? ¿A que todos nos
comportaríamos del mismo modo. No habría alcohol, o compraríamos, como en mi caso con mi suegro, el turrón. Es todo sin azúcar. Cuando hacemos la Nochevieja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él es diabético, para que no se sienta diferente. O si yo hago un postre, que normalmente llevo yo los postres, lo hago con el mínimo azúcar posible. ¿Para qué? Para que no se le dispare. Pero todos comemos del mismo postre. Entonces, que no se sienta como que lo estamos etiquetando o que lo estamos señalando, ¿no? El resto igual. Valorar qué hacer y cómo hacer en cada momento, ya para concluir, es fundamental. Hablar con el paciente, hablar con la persona afectada y llegar a acuerdos. Y si hay dificultades concretas en las que no llegáis a acuerdos, o llamáis a Armada y se puede trabajar en familia con el afectado y vosotros, o habláis si tenéis cita próximamente, antes de estos días, con el profesional que le trata. Y ellos os ayudarán a tomar la decisión, a canalizarlo, a llevarlo mejor. Porque va a ser muy tranquilizador y os vais a sentir vosotros mucho más cómodos si previamente decidís el menú, si lo habléis con la familia extensa, si es conocedora, si no es conocedora pero queréis facilitar el llevar vosotros e integrar dentro de lo que se va a comer aquello que a vuestro hijo o hija les resulte más cómodo. Pensar en él y poneros en el lugar de él. Porque a mí me resultaba más sencillo para poder buscar estrategias y ayudar a mi padre y que no se sintiese señalado y, sobre todo, ayudar a mi madre a que lo llevase mejor porque son momentos complicados para la familia y para el afectado, lo sé, el ponerme en el lugar de él, el intentar sentir lo que él pudiera estar sintiendo. Y de esa manera nos colocábamos en la mesa personas que no le pusieran nervioso, que le pudieran llevar a una conversación más agradable, alejar determinados alimentos que pudieran ser un disparador y un problema, evitar sobre todo con él, en este caso, el picoteo y hacer un primero y un segundo. Todo esto con él no se podía hablar porque tenía una enfermedad orgánica que nos impedía negociarlo con él. Pero sí que lo hablábamos previamente, mi madre, mi hermana y yo, y después se lo comunicábamos a la familia extensa. Nunca hubo ningún problema, lo entendieron perfectamente y las vuestras lo entenderán perfectamente. Y de hecho lo agradecerán. Que les hagáis partícipes y les deis pautas y les ayudéis a cómo ellos se deben de comportar en esos momentos, también a ellos les va a relajar. Porque a veces no saben qué decir. Quieren hacer un comentario agradable pensando que van a ayudar y no lo están haciendo bien. Entonces, si vosotros les facilitáis el cómo hacerlo y el qué decir, también ellos van a estar más relajados cuando vayáis a su casa o cuando ellos vayan a la vuestra.